Este programa es familiar para todas las edades. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto. Contiene closed caption. Desde nuestros estudios de Plaza Claro en Bogotá, esto es Red Más Noticias, emisión de las 7 de la noche. Buenas noches. La noticia del día tiene que ver con la audiencia que se le adelantó a Wilkerson Hernández, el hombre que mató al patrullero Edwin Caro en el norte de Bogotá. El juez ordenó su envío a la cárcel Modelo. En la noche de ayer, el asesino no aceptó cargos y pidió ser deportado a Venezuela. La fiscalía acusó a Hernández por homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas. Titulares en Red Más Noticias. Alcaldesa de Bogotá prohíbe parrillero en moto para los domiciliarios. Último adiós en Medellín al patrullero Edwin Caro. Mensaje de los familiares a quienes toman decisión de delinquir es mirar los estragos que dejan. Revelan video del momento en que un sicario ingresa a un parqueadero en el centro de Bogotá y ataca a tiros a un esmeraldero y a su escolta, provocándoles la muerte. Temen el comienzo de una nueva guerra verde. Desde este fin de semana, adultos mayores de 80 años podrán agendar su cita de vacunación contra el COVID de forma presencial en sus IPS y EPS. Hay tormenta en el pacto histórico de Petro. Horas después de ser vinculado a un proceso por enriquecimiento ilícito, el senador Armando Benedetti anuncia que se va de la alianza. Un agarrón con Gustavo Bolívar fue el florero de Llorente. Y en minutos, la canciller Claudia Blum hablará sobre denuncias de colombianos que no han podido entrar a México. Colombia gana billonaria demanda por intervención a Electricaribe. Y en deportes, Muriel vuelve a brillar con el Atalanta. Hizo un golazo en el encuentro contra el Spezia en la Liga Italiana. El pase viene para Gosens, que la baja. Cuidado que está Muriel, que quiere el suyo. ¡Muriel! ¡Golazo! ¡Gol! Cine para el fin de semana. Claro Video nos presenta sus títulos del cine para disfrutar de la plataforma en cualquier lugar. Comienza Red Más Noticias. Iniciamos. Finalizó la audiencia de acusación contra el hombre que mató al patrullero Edwin Caro en el norte de Bogotá. Un juez envió a Wilkerson Hernández a la cárcel Modelo. Ante el Juzgado de Control de Garantía 11, Wilkerson Sly Hernández se declaró inocente. No obstante, el ciudadano venezolano fue imputado por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas agravado. ¿Desea aceptar los cargos? No, no acepto. Bien, ese es un hecho que usted tiene. No puede ser obligado a aceptar los cargos. El proceso continuará su trámite conforme a las previsiones del Código de Procedimiento Penal. Durante la audiencia, el imputado aseguró: Quisiera dar mis declaraciones porque yo de verdad no le disparé a ningún policía. El intercambio claro fue entre mi amigo y los policías. Yo lo que hice fue correr. Entonces tendría que hablar con mi abogado porque de verdad, yo no maté a ningún policía. Yo lo que hice fue correr como se ve en el video. Y no tenía un arma 32. Yo sé que cometí un error hasta con ese muchacho, sí, es verdad. Pero él solo me iba a llevar a mi casa. Él me sorprendió con eso que sucedió. Por eso yo corrí asustado. Si me podía hacer traslado hacia mi país. Por otro lado, el ente acusado reveló que la agente de policía Angilicet Lozano Urueña revisó las cámaras de seguridad instaladas en el lugar de los hechos y encontró que el extranjero habría lanzado el arma. La diligencia judicial, donde la fiscalía pediría medida de aseguramiento, se retrasó debido a que el custodio no tenía listo el computador para que el sindicado participara y se conectara a la audiencia virtual. Después de 1 hora y 15 minutos, inició la reunión judicial. Por otro lado, el juez llamó al procesado a tener un comportamiento acorde al acto.
Inmediatamente el ente acusador explicó los elementos probatorios, argumentación y petición. La procuradora también resaltó que el sindicado permanecía ilegal en nuestro país. El juez decidió enviar al venezolano a la cárcel como medida de prevención fundamentado en el material probatorio. Entre tanto, las autoridades colombianas permanecen en alerta por la presencia de organizaciones criminales que tienen un modus operandi similar al de los colectivos chavistas. Pero, ¿qué son y cómo funcionan estos grupos? En el siguiente informe se los contamos. Los conocen como los guardianes del chavismo. Están dispuestos a defender la revolución a cualquier precio. Se les ve habitualmente encapuchados, en motocicletas y con fusiles al hombro. Son los denominados colectivos. Algunos de ellos procedentes de las guerrillas urbanas que operaban en la clandestinidad salieron a la luz cuando Hugo Chávez asumió el poder en 1999. Actúan al mismo tiempo como policía local y dicen ser articuladores de programas sociales del gobierno en barrios populares como el 23 de enero en Caracas. Nosotros hemos armado con un pico, con una pala, con una cuchara de frizar, con una brocha. Ese es nuestro colectivo. Hasta el propio Nicolás Maduro los ha defendido de esta manera. Bueno, primer defensor de los colectivos soy yo, somos nosotros. Sabemos que los colectivos están formados por gente buena. Pero para un amplio sector de la opinión pública y la oposición, solo oír la palabra colectivos causa temor y pánico. Muchos los asocian con pistoleros y paramilitares ciudadanos que asedian a opositores en las manifestaciones. Han sido denunciados por hechos como el violento ataque a los diputados opositores de la Asamblea Nacional el 5 de julio de 2017 o el del 23 de febrero de 2019 en las fronteras con Colombia y Brasil, cuando 7 personas murieron baleadas mientras la oposición intentaba ingresar alimentos y medicinas donadas por Estados Unidos. Recientemente se hicieron virales con videos como este, en el que golpean a quienes incumplen la cuarentena en Venezuela. Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas dijeron esta semana que estaban investigando ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por las fuerzas policiales del régimen de Maduro, entre ellas los colectivos del chavismo. Hemos identificado más de 200 asesinatos cometidos por las fuerzas policiales desde el comienzo del año y investigaremos las circunstancias en torno a estos casos. Según medios internacionales, el gobierno venezolano financia a los colectivos por intermedio de planes sociales. Tienen armas, pero dicen no usarlas porque su principal propósito es promover la paz, aunque quienes hacen parte de estos grupos aseguran que su único jefe es Maduro y que, de ser necesario, están dispuestos a usar su armamento para defender el legado del comandante. La alcaldía de Bogotá metió en cintura a las plataformas de domicilios que operan en la ciudad. Desde el próximo jueves estará prohibido el parrillero en las motocicletas que presten este servicio. Los anuncios fueron hechos tras un consejo de seguridad donde se evaluó la crítica situación de inseguridad que vive Bogotá. En 2 días, en casos de inseguridad y sicariato, se han registrado 6 muertos y 2 heridos, entre ellos el asesinato del patrullero Edwin Caro. Se prohíbe el parrillero en motos a domicilio. Los domiciliarios no necesitan parrillero. Hasta esta mañana, la alcaldesa se mantenía firme en su decisión de no restringir la movilidad de los parrilleros. Sin embargo, su postura cambió horas después. No vamos a hacer una restricción general del parrillero de moto. Lo vamos a hacer donde de verdad hemos identificado que se está abusando, que es parrilleros en moto de domiciliario. Insisto, tenemos un caso de muchos reciente esta semana muy doloroso. ¿Quiénes asesinaron a nuestro patrullero Edwin Caro? 2 supuestos domiciliarios que iban compartiendo moto. Algunas de las medidas de la alcaldesa Claudia López a propósito de la ola de criminalidad que se tomó la ciudad parecen más que otra cosa paños de agua tibia. El día de ayer la alcaldesa señalaba que la medida del parrillero en moto no era efectiva y sin embargo hoy la está implementando. Vemos improvisación. Los domiciliarios deberán tener sus papeles al día y estampar sus nombres y apellidos y número de identificación en el casco, maleta y en la bicicleta o moto. Las empresas tienen que cumplir con las leyes, nada de vincular gente ilegal, indocumentada, con antecedentes. Quienes incumplan tendrán fuertes sanciones. La empresa Rappi reaccionó a los controles.
Tenemos un proceso claro de validación y registro de repartidores que incluye chequeo de antecedentes penales, criminales y legales realizado por un tercero especializado en esa actividad. Adicionalmente se revisan listas contra el lavado de activos y financiación del terrorismo. Historial vehicular se aplica, afiliaciones, seguros y medios de comunicación. Estas consultas se hacen en más de 100 bases nacionales e internacionales. Empresa, comercio o plataforma tecnológica que no cumpla estas mínimas condiciones será multada por cada sanción y cada domiciliario que encontremos de su empresa no cumpliendo las normas, recibirá una multa la empresa o la plataforma. Y si las multas y los incumplimientos son reiterados, suspenderemos el servicio de esa plataforma. Las plataformas también deberán contar con áreas privadas para el estacionamiento de su personal, dotadas con baños, cocina y conexiones eléctricas. Desde la otra semana se instalarán 30 retenes más del Ejército y la Policía para hacer cumplir los anuncios. Mientras tanto, en Medellín, familiares y amigos despidieron al patrullero Edwin Arnoldo Caro. Santiago Campo, ¿cuál fue el mensaje de sus seres queridos y cómo se vivió este último adiós a este héroe de la patria? Jenner, televidentes, buenas noches. En medio de un clima frío en la ciudad de Medellín se realizó una ceremonia respetuosa para el patrullero asesinado y para su familia, misma que pide dos cosas: que esta situación no quede en vano y además de que aquellas personas que están tomando el mal camino, que mediten muy bien lo que están haciendo y que además piensen en aquellas personas que los esperan en sus casas. ¡Héroe de la patria! Personal, atención, presente. ¡Ahora! En medio de la oscura y lluviosa noche, el féretro que contenía el cuerpo del patrullero Edwin Arnoldo Caro tocó tierras antioqueñas. Acompañado de los comandantes de las diferentes divisiones de la policía en Antioquia y con una misa nocturna, el cuerpo del patrullero reposó al lado de sus familiares que en medio de la tristeza sintieron el calor humano de todo un país. Pero mi resignación fue al ver que mi muchacho llegó rodeado de gente noble, de gente amable, y estoy súper agradecido. En su momento llegó el gobernador encargado, que saludó a los familiares del patrullero y expuso una posición que siente él desde todo el departamento ante la problemática y los discursos xenófobos que crecen por esta situación. No podemos estigmatizarlos ni calificarlos a todos como delincuentes. Esto es un error, este es un caso, digamos, que se presenta y que ocurre en el suroeste, pero que también ocurre en Bogotá. Pero eso no puede conllevar a que haya esa xenofobia y ese rechazo. Una familia que quiere resiliencia, quiere paz, pero también quiere dejar claro a todo el país el mensaje para aquellos que delinquen y toman el camino equivocado. También quiero decirle a ti de pronto que estás en algo equivocado, en un camino equivocado, que pienses que tienes mamá, o que tienes papá, o que tienes alguien que te espera en casa, y que cuando ya no está, el dolor que genera en el corazón es grandísimo. Un día de mucha lluvia en la capital de Antioquia, donde las exequias del patrullero Caro marcaron una familia campesina que viajaron desde diferentes sectores de Antioquia a Medellín y que piden justicia por la vida del patrullero, el hijo, el hermano, el ser humano que quería servir a una patria. A todos ustedes, a toda la gente que nos han apoyado, muy agradecido, y de antemano les pido que nunca se les borre la imagen de mi hijo y de lo que él hizo. El gobernador encargado argumentó que Edwin era la esperanza de esta familia, misma que afirma que el sueño de él era poder sacar a su padre del trabajo que realizaba en el campo. Con esta información me despido de la capital de Antioquia. Informó para Red Más Noticias, Santiago Ocampo Cero. Santiago, gracias. Qué fuerte noticia. En las últimas horas se conoció el video en el que un sicario ingresó a un parqueadero en el centro de Bogotá y atacó a tiros a un esmeraldero y a su escolta, provocándoles la muerte. Un empleado del lugar resultó herido. Alexander Gómez, buenas noches. ¿Qué otros detalles se conocen de este hecho?
Jenner, televidentes, buenas noches. Pues además de este video que se dio a conocer en las últimas horas, la policía ya confirmó que este empresario junto a su escolta estaban relacionados con el denominado zar de las Esmeraldas, Víctor Carranza. Ya descartaron la posibilidad de que se tratara de un hurto e incluso investigan un posible conflicto familiar como móvil de este hecho que ocurrió en la tarde de ayer en el centro de Bogotá. En el siguiente informe les contamos la historia. Eran alrededor de las 4 de la tarde del jueves 11 de marzo cuando un sicario vestido con chaqueta negra y gorra ingresa al parqueadero de la calle 17 con Carrera Quinta en el centro de Bogotá y le dispara en repetidas ocasiones al esmeraldero Jorge Enrique Gómez y a su escolta Luis Alberto Gamboa Triana. Uno de los agredidos quedó tendido en el suelo y sacó un arma para tratar de responder el ataque, pero segundos después queda prácticamente inmóvil. Las personas que estaban dentro del parqueadero corrieron aterradas para protegerse y pasados unos minutos regresaron para comprobar lo que había pasado. Mientras tanto, uno de los empleados del lugar, identificado como Ronald Guzmán Palacios y quien resultó herido, empieza a saltar en una pierna y después usa su celular para pedir ayuda. El escolta del comerciante intenta llamar por celular y uno de los testigos de la escena se acerca para tomar el teléfono y tratar de ayudarlo. Según las autoridades, Gómez, con 40 años de edad, era cercano al fallecido zar de las Esmeraldas Víctor Carranza y al empresario del mismo sector Hernando Sánchez. Este último sobrevivió a un atentado perpetrado en un centro comercial de plena zona rosa de Bogotá en 2012. Gómez, junto a su escolta Gamboa Triana, con 35 años de edad y quien también murió en los hechos, llegaban al parqueadero después de haber estado en uno de los centros de comercio de Esmeraldas que funcionan sobre la Carrera Quinta y se disponían a abordar una camioneta blindada. Los investigadores tratan de reconstruir la ruta de escape de los autores del hecho con ayuda de videos de seguridad. Un vehículo rojo, en el que posiblemente llegó el sicario al parqueadero, está en poder de las autoridades. La policía descarta que el móvil haya sido hurto, pero busca establecer si detrás del asesinato hay algo más que un simple sicariato. 3 armas que portaban las víctimas fueron incautadas. Señora Ministra de Relaciones Exteriores, doctora Claudia Blum, buenas noches, bienvenida a Red Más Noticias. Giovanni, buenas noches para usted y para toda su querida audiencia. Gracias por esta invitación. Señora Canciller, hemos recibido muchas quejas de colombianos que han sido maltratados por agentes migratorios mexicanos. A la fecha, se habla de por lo menos 1000 colombianos que han tratado de entrar a México y no los han dejado. ¿Ustedes han hablado con las autoridades de ese país? Efectivamente, Giovanni. Ante estas denuncias, instruí inmediatamente a nuestra embajadora y a los cónsules en México para que se reunieran con las autoridades competentes y abordaran la situación y poder encontrar soluciones. Directamente hablé con el canciller mexicano y le expresé la preocupación de nuestro gobierno por el creciente número de inadmisiones y los presuntos malos tratos. Encontré mucha receptividad para trabajar mancomunadamente en un proceso migratorio más fluido. Puntualmente, señora Canciller, ¿qué ha hecho la embajadora Cárdenas frente a las autoridades mexicanas? Y se lo pregunto respetuosamente porque hay quienes dicen que quien ha liderado esa conversación es el ex embajador José Gabriel Ortiz. ¿Esto es verdad? No es cierto, Giovanni, y en eso quiero ser muy clara. Ha sido la embajadora Patricia Cárdenas la que se ha reunido con los ministros mexicanos de Turismo, del Interior y con la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hoy, además, atendió la reunión con la autoridad migratoria convocada por el canciller Ebrard luego de nuestra conversación. Señora Canciller, ¿qué debe hacer un colombiano que considera que su inadmisión en México es injusta? ¿A quién debe quejarse? Le agradezco su pregunta, Giovanni, porque muchas veces los colombianos relatan su problema solamente cuando han regresado al país y no contactan a nuestros consulados. Los viajeros que consideren que sus derechos son vulnerados a causa de una inadmisión pueden comunicarse con el consulado más cercano para recibir orientación. Señora Canciller, ¿hay algún tipo de indemnización para quienes son inadmitidos? No la hay. Cada país tiene la potestad de admitir o no a extranjeros a su territorio, de acuerdo con los requisitos de ingreso definidos por sus leyes y previa revisión de la documentación exigida.
Esto es así en México y en todos los países, incluido Colombia. Lo que no se acepta son los malos tratos por parte de las autoridades migratorias y por eso hemos expresado nuestra preocupación ante el gobierno mexicano. Finalmente, señora canciller, y le cambio el tema. Este miércoles el gobierno de los Estados Unidos habló sobre una posible injerencia rusa en Latinoamérica. Dijeron que Rusia está usando a Venezuela puntualmente para desestabilizar a Colombia. ¿Qué información tiene usted del tema? ¿Hablaron de esto con el secretario Blinken en la llamada anterior? Con Estados Unidos tenemos una coincidencia histórica en la defensa de los principios democráticos en la región. La crisis de Venezuela tiene múltiples dimensiones y la restauración de su democracia es una urgencia por los graves impactos en Colombia y en el hemisferio. Todos los países deben contribuir a ese propósito. Señora canciller, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora en Red Más Noticias. Feliz noche. Gracias, Giovanni, y buenas noches para usted también. Mucha atención, el presidente Iván Duque se reunió con el presidente del Partido de los Comunes, Rodrigo Londoño, y con Pastor Alape para abordar temas relacionados con la implementación de los acuerdos de paz. Aseguró el jefe de Estado que evaluaron cómo avanza esta implementación de los acuerdos en medio de la pandemia. Esta semana, hace exactamente 2 días, tuvimos una muy importante reunión que fue convocada por la Oficina de Observación de Naciones Unidas en nuestro país. Ahí me acompañaron el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, el Consejero para la Estabilización, el doctor Emilio Archila, la jefe de gabinete de la Casa de Nariño, María Paula Correa, y nos encontramos también con dirigentes, tanto del Partido Comunes como también con personas que están trabajando en el proceso de reincorporación. ¿Con qué idea? Con la idea de acelerar y mostrar el avance en distintos frentes, en los frentes de titulación, en las obras PEDET. Y hoy hubo agarrón entre Gustavo Bolívar y Armando Benedetti por cuenta de la investigación que le abrió la Corte Suprema de Justicia al congresista barranquillero. Tras el rifirrafe, Benedetti anunció que abandonaba el pacto de la izquierda liderado por Gustavo Petro. El llamado a indagatoria a Armando Benedetti generó un cortocircuito en la alianza de fuerzas políticas de la izquierda. Gustavo Bolívar, uno de los alfiles del petrismo, le pidió públicamente dar un paso al costado mientras se resuelve su situación jurídica. Creo en la Corte. Si Benedetti es culpable, irá preso. Si es inocente, será absuelto. No deja de ser curioso que los supuestos delitos fueron cometidos cuando era uribista, pero lo acusen ahora de que se suma al pacto histórico. Le pido que se retire del pacto mientras resuelve su situación. La solicitud que le hizo uno de los políticos más cercanos a Gustavo Petro desató una dura reacción del senador que, tras ser expulsado del partido de la U, aterrizó en el pacto histórico de la izquierda. Curioso que usted hoy confíe tanto en Cristina Lombana. Gustavo Bolívar, su clasismo y su machismo, sumado a su afán de protagonismo, son el verdadero obstáculo que tiene el pacto histórico. Me voy no por su petición, sino por su actitud desleal, canalla y de un... El congresista fue notificado este jueves por la Corte Suprema de Justicia de la apertura de una investigación en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito. La defensa del senador aseguró que esta decisión se da como retaliación a las denuncias que ha hecho su cliente. No es casual que estas últimas semanas el senador Benedetti haya arremetido en contra del señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, en contra de las miserias de Odebrecht, en contra de Néstor Humberto Martínez, el fiscal general de la Nación, y en contra de Jaime Lombana, los últimos víctimas en cada uno de estos expedientes en contra del señor Benedetti. La misma magistrada Cristina Lombana había hecho una manifestación en el entendido de llevar a juicio al señor Benedetti por un proceso de paramilitarismo, el cual fue absuelto. No existe ninguna irregularidad en cada uno de estos hechos. Iremos a una indagatoria y demostraremos con pruebas la ausencia de responsabilidad del señor Benedetti en cada una de estas particularidades. La defensa aseguró que el congresista cumplirá con el llamado de la justicia y demostrará en los tribunales su inocencia. La sala de instrucción de la Corte indaga por qué Benedetti habría incrementado, al parecer injustificadamente, su patrimonio en los últimos años. El Ministerio de Salud dio a conocer algunas de las nuevas medidas para tener en cuenta en el proceso de vacunación en el país, según lo sugerido por el Comité Epidemiológico. Estas decisiones tendrán efecto para la aplicación de las dosis de Pfizer y de Sinovac.
A la fecha, según la información más reciente del Instituto Nacional de Salud, al menos 1.800.832 personas entre los 18 y 60 años han tenido COVID-19. Precisamente, el Ministerio de Salud anunció nuevas medidas para esta población, pues a aquellas a las que les llegue a corresponder la aplicación de la vacuna de Pfizer, solo requerirán de una dosis. En personas entre los 18 y los 60 años, que ya han tenido esta enfermedad, al aplicar una dosis de la vacuna de Pfizer, la respuesta inmune es bastante buena. Si es una persona en este grupo de edad que tiene alguna comorbilidad, por ejemplo, tiene un antecedente o estar en tratamiento o cáncer, o tiene un antecedente de alguna comorbilidad, seguiremos utilizando las 2 dosis. La cartera aseguró que esta medida se toma teniendo en cuenta las recomendaciones del Comité Epidemiológico. Los estudios además muestran que al aplicarle una segunda dosis a los que ya habían tenido COVID antes, esa respuesta inmune adicional que se logra con la segunda dosis ya no es tan grande. Entonces, lo que nos está sugiriendo la evidencia, y es una evidencia que se han adoptado en otras partes, es que solo una dosis de la vacuna podría ser suficiente. En el caso de la aplicación de las vacunas de Sinovac en el país, el Ministerio de Salud explicó que se está estudiando la posibilidad de que el intervalo de tiempo entre la aplicación de la primera y la segunda dosis sea de 56 días y no de 26. La protección con esta vacuna sí va creciendo en el tiempo. Hay alguna evidencia que muestra que la aplicación de la segunda dosis después del día 21 logra una mejor protección, y el paso siguiente es preguntarle y trabajar con el fabricante para mirar dentro de la experiencia de ellos qué puede funcionar mejor, si ampliar el tiempo en la dosis es la decisión correcta. La cartera espera poder culminar la próxima semana la aplicación de las primeras dosis en la población mayor de 80 años, para así dar continuidad a la segunda etapa, realizando la aplicación a adultos mayores de 60 años. Y más noticias con el Ministerio de Salud, que anunció que a partir de este fin de semana, adultos mayores de 80 años podrán agendar su cita de vacunación contra la COVID-19 de forma presencial en sus IPS y EPS. Para ello, la cartera autorizó a las autoridades territoriales, mediante sus secretarías de salud, para implementar la medida de pico y cédula de 2 dígitos, para que los usuarios se acerquen a estos puntos. El reto que se nos viene encima, lograr ese objetivo de llegar prontamente a 200.000 vacunas diarias. También dado que ya tenemos cobertura de la agenda importante, la agenda factible de mayores de 80 en la mayor parte de los entes territoriales, se abrió la posibilidad de agendamiento presencial, es decir, que la persona vaya a la IPS y las vacunas si tiene derechos, y esto lo haremos para evitar cualquier aglomeración con un modelo de pico y cédula de 2 números a partir del día de mañana. Vamos con noticias del mundo. Italia decretó un nuevo confinamiento en Semana Santa ante el aumento de casos por COVID-19. Alemania se prepara para evitar una nueva crisis de cara a una tercera ola. Italia registró 25.673 nuevos contagios en 24 horas, la mayor cifra desde la primera semana de diciembre. El gobierno italiano asegura que se enfrentan a una tercera ola, por lo que fue decretado un nuevo confinamiento en 11 de las 20 regiones del país en Semana Santa, del 3 al 5 de abril, donde Italia se considera zona roja y solo pueden desplazarse una vez al día y máximo 2 personas. Más de un año después del inicio de la emergencia sanitaria, lamentablemente nos enfrentamos a una nueva ola de infecciones. En la última semana, hemos registrado más de 150.000 nuevas infecciones. Al aprender de lo sucedido, esperan no repetir la historia. El recuerdo de lo ocurrido la primavera pasada sigue vivo, y haremos todo lo posible para evitar que vuelva a suceder sobre la base de pruebas científicas. El gobierno ha adoptado hoy medidas restrictivas que creemos adecuadas y proporcionadas. Pese a que en diciembre inició la vacunación, en Italia aseguran que el aumento de muertes y contagios se debe a la circulación de la variante británica del virus. Italia, uno de los países más golpeados de Europa, ya pasó la barrera de las 100.000 muertes por COVID-19.
1.8 millones de personas han sido vacunadas de 60 millones de habitantes y crece la preocupación en Alemania también por el inicio de una tercera ola. La situación sigue siendo tensa. Los casos están aumentando de nuevo, lentamente pero aumentando, y las variantes se están extendiendo. Así que tendremos que prepararnos para algunas semanas más desafiantes. Aseguran que el aumento se debe a las nuevas variantes del virus. Identifican en Brasil una posible nueva variante de COVID-19 que sería aún más contagiosa. El país también registra por tercer día consecutivo más de 2.000 muertes por coronavirus. Un grupo de investigadores de 5 diferentes centros científicos y universitarios de Brasil han identificado una nueva mutación de COVID-19 que, al igual que la conocida hasta ahora como la variante brasileña, ha resultado ser más contagiosa que la cepa original. El país suramericano continúa viviendo el peor momento desde que llegó el virus a su territorio. En las últimas 24 horas se registraron 2.216 fallecimientos, 17 menos que la cifra registrada el jueves 12 de marzo de 2.233 decesos. El pasado 10 de marzo el país alcanzó el récord de muertes más altas en un día desde que comenzó la pandemia, con 2.286. En cuanto a los contagios, esta semana se encuentran por encima de los 70.000 diarios. En las últimas 24 horas, el Ministerio de Salud reportó 85.663 nuevos contagios. El jueves 11 de marzo, 75.412 y el miércoles 10 de marzo, 79.876. Con estas cifras, el gigante suramericano alcanzó los 275.105 decesos por coronavirus, lo que lo convierte en el segundo país con más número de muertes en el mundo después de Estados Unidos y en el tercer país con más contagios, con 11.363.380 casos. El director de la OMS pidió a Brasil que tome medidas serias para combatir la propagación del virus. Se está poniendo muy serio y creo que, comenzando por el gobierno, todas las partes interesadas deberían tomarlo realmente en serio. Lo dije la última vez, los países vecinos a Brasil y muchos países de América Latina, casi todos ellos, excepto un par, lo están haciendo bien. Pero si la situación en Brasil continúa siendo grave, entonces serán afectados. Y no se trata solo de los países vecinos, podría ir incluso más allá. En Sao Paulo, uno de los estados más afectados, el gobierno local declaró una fase de emergencia que implica toque de queda, suspensión de torneos deportivos, prohibición del uso de parques y playas y el trabajo a distancia. Las medidas regirán del 15 al 30 de marzo. Nuestros hospitales están empezando a estar comprometidos, varios ya están comprometidos, llegando al 100% de ocupación. Por lo tanto, estamos al límite. Estamos, portanto, no limite. Entre tanto, Brasil aprobó el registro definitivo de la vacuna británica AstraZeneca contra el coronavirus, pese a que el inmunizante ha sido suspendido en varios países europeos por presuntos efectos colaterales. Autoridades locales argumentaron que los beneficios superan los riesgos. Y de Brasil nos vamos a Bolivia porque la Fiscalía emitió orden de captura contra la expresidenta de ese país, Jeanine Áñez, por su presunta responsabilidad en lo que las autoridades consideran un golpe de Estado contra Evo Morales. La medida emitida por el ente acusador de Bolivia también afecta a 5 de sus ministros, 2 de los cuales ya fueron detenidos, y a 4 militares. Los implicados son acusados de delitos de terrorismo, sedición y conspiración en los hechos ocurridos entre octubre y noviembre de 2019, que provocaron, recordemos, la renuncia de Evo Morales. Las autoridades sospechan que varios de los acusados se encuentran fuera del país. La expresidente Jeanine Áñez indicó en sus redes sociales que todo es parte de una persecución política y que han vuelto los estilos de la dictadura. Bien, volvemos al país. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones, organismo adscrito al Banco Mundial, falló a favor de Colombia en el caso de Electricaribe. El laudo arbitral señala que Colombia no debe pagar a Naturgy, antes Gas Natural, cerca de 4.8 billones de pesos que la multinacional reclamaba por daños y perjuicios. Esa demanda se interpuso luego de que el Estado decidiera la intervención de Gas Natural en el año 2016 por la crítica situación financiera y el mal servicio de la compañía. Hoy, Colombia
ganó la demanda en el caso de Electricaribe. Ese era uno de esos problemas que parecía no tener solución. La nación no tendrá que pagar un solo peso, y donde me muestra que se actuó con toda la capacidad y en defensa del interés de los colombianos. La Corte Constitucional declaró exequible la sobretasa al impuesto de renta a las entidades financieras, que la deberán pagar durante 3 años. Los bancos acatan, pero dicen que es un mal precedente y sus promotores insisten en que deben ser más solidarios en medio de las circunstancias. Durante 3 años, los bancos y entidades financieras deberán pagar una sobretasa al impuesto a la renta en relación con otras empresas que operan en el país, luego de que la Corte Constitucional la declarara exequible. La tarifa general que se estableció a las personas jurídicas es de 32% en 2020, 31% en 2021 y 30% en 2022, pero los bancos de 4 puntos adicionales en 2020 y de 3 en 2021 y 2022. Esta disposición se aprobó en la Ley de Crecimiento Económico y había sido demandada por los bancos alegando que va en contra de los principios de equidad tributaria y de la prohibición de establecer rentas nacionales de destinación específica. Los promotores de esta medida celebraron la decisión de la Corte por lo que significa para los ingresos del país. Dicen que es el momento que den algo más, ya que han ganado suficiente. Con esta sobretasa serán alrededor de 2 billones de pesos los que recaudará el Estado en los próximos 3 años. 4 puntos en el primer año, luego 3 puntos adicionales. Se trata de que a esas instituciones que les ha ido bien, que han ganado mucho dinero, aporten un poco más. Recordaron que, tal como lo dice la Corte, tienen una amplia facultad para la imposición de tributos y aprovechan para enviar el mensaje que en lugar de una reforma tributaria hay que mirar otras opciones. El esfuerzo no puede hacerlo quienes lo han perdido todo, la clase media, las MIPYMES. El esfuerzo tiene que enfocarse en revisar exoneraciones y exenciones del sector financiero tan poco solidario con los colombianos, exenciones y exoneraciones de la gran minería. A través de un corto comunicado, la Asociación Bancaria respondió que las instituciones financieras respetan las reglas del Estado de Derecho y, por lo tanto, acatan la decisión adoptada por la Corte Constitucional. Agregan que, no obstante, este fallo genera un precedente negativo para todos los sectores económicos que en el futuro podrían ser sujetos de un trato diferencial por cuenta de su actividad o resultados financieros. La Asociación señala que el sector financiero seguirá siendo aliado del gobierno y de los colombianos y está comprometido con el financiamiento de la estrategia de reactivación económica. Un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe concluye que la pandemia deterioró la situación fiscal de la región y aumentó su deuda considerablemente. De acuerdo con los datos de la CEPAL, se espera que la deuda de los gobiernos aumente de 68.9 a 79.3% del PIB entre 2019 y 2020, lo que convierte a la región en la más endeudada del mundo en desarrollo. Además, hay una importante caída en la inversión extranjera y un deterioro en las exportaciones. Recomienda distribución de recursos y mayor cooperación regional. Aunque el mes de febrero estuvo mejor que enero, según FENALCO, el gremio asegura que el comercio aún se encuentra en estado crítico. La bitácora económica de FENALCO espera que el plan de vacunación permita una recuperación más fuerte en los próximos meses, pero insiste en que para lograr ese objetivo es necesario también que se desmonten las restricciones y que se extienda el subsidio a la nómina para preservar el empleo. Y una nueva víctima deja enfrentamientos entre supuestos hinchas del América y el Deportivo Cali en la capital del Valle del Cauca. Con este asesinato se intensifica la tensión entre los barristas. Ángela Collazos, buenas noches. Jenner, buenas noches para usted y para los televidentes. Mire, muchos dicen que se trata de una crónica de una muerte anunciada. Durante las 2 últimas semanas se venían presentando enfrentamientos entre hinchas de las barras bravas que tenían los ánimos bastante subidos. Los intentos por calmarlos de las autoridades de la iglesia y de las hinchas de otras tribunas fueron infructuosos. Un grupo de hinchas americanos que celebraban en una esquina del barrio Sindical fueron sorprendidos por una caravana de aproximadamente 200 barristas del Cali que los agredieron. Allí se encontraba Jorge García Ríos, de 26 años, quien al intentar escapar resbaló y fue apuñalado en 2 oportunidades. A la policía le fue imposible contener la pelea. Los ciudadanos pues no hicieron caso y al final se genera una riña pues entre las 2 hinchadas principales de los equipos. Esto desencadena pues en agresiones y lastimosamente tenemos que reportar una persona fallecida y otras 2 personas inicialmente reportadas como heridas.
La alcaldía de Cali ha ofrecido una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien tenga información adicional que pueda entregarle a las autoridades sobre esta investigación. Son muchas las decisiones que se cuestionan a raíz de los últimos hechos violentos protagonizados por hinchas. Fuentes aseguraron a Red Más Noticias que proyectos de barrismo social de la pasada administración no han tenido continuidad y que los recientes acercamientos con los hinchas con miras a una política pública son incipientes. Y la respuesta de la administración frente a este hecho debe ser el desarrollo de la política pública del barrismo social que está a cargo de la Secretaría de Paz y Convivencia Ciudadana. La Secretaría de Paz y Convivencia Ciudadana tiene la responsabilidad de poder contribuir a la resolución de este tipo de conflictos. También sorprendió que no se decretara toque de queda ni ley seca. Pero sí tenemos unos antecedentes graves y una situación crítica en la que ya sabíamos que la violencia este año va a recrudecerse, especialmente con las tasas de desempleo. Pero lo más grave es que la reacción de la alcaldía no se ve y tampoco predice o se adelanta a lo que sabemos que probablemente se vendrá. Según las autoridades, los recientes acercamientos con los hinchas tienen como objetivo apostarle a proyectos sociales y a la convivencia ciudadana, donde se incluye el barrismo. La investigación del homicidio del señor Jorge García ahora está en manos del CTI. Por ahora, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, no se pronunció ante este lamentable caso. Con esta información yo me despido desde Cali. Informó para ustedes Ángela Collazos, Red Más Noticias. Feliz fin de semana. Mucha atención, la joven que están viendo en sus pantallas se encuentra desaparecida desde el pasado martes cuando salió a hacer una diligencia en el barrio San Antonio, en el sur de Bogotá. Karen Sofía Valencia, de 14 años, viste una chaqueta color negro, jeans azul y tenis blancos. Su familia asegura que ella fue vista por última vez en la calle Séptima Sur, número 2009. Para cualquier información se pueden comunicar a los números de contacto 320-302-3852, también al 323-584-2246 y al 311-238-6563. Desde nuestros estudios de Plaza Claro en Bogotá, esto es Red Más Noticias, emisión central. Muy buenas noches, comienza nuestra segunda hora de información. La noticia del momento tiene que ver con la reunión del presidente Duque y los jefes del Partido de los Comunes, Rodrigo Londoño y Pastor Alape, para abordar temas relacionados con la implementación de los acuerdos de paz. Noticias de Bogotá, el hecho del día está en la prohibición que empezará a regir desde el próximo jueves en la ciudad, cuando quedará prohibido el parrillero en las motocicletas que presten el servicio como domiciliarios. Así lo anunció la alcaldesa Claudia López tras un consejo de seguridad donde se evaluó la crítica situación de inseguridad que vive Bogotá y que en 2 días dejó 6 muertos y 2 heridos. Así empezamos esta noche. Bienvenidos. A la cárcel modelo venezolano acusado de matar al patrullero Edwin Caro en el norte de Bogotá. Pese a que concejales le piden rectificar, la alcaldesa Claudia López se ratifica en responsabilizar a minoría de venezolanos por inseguridad en Bogotá. Tras efectos adversos en algunos pacientes que varios países han relacionado con la aplicación de la vacuna de AstraZeneca, el Ministerio de Salud en Colombia asegura que las dosis son seguras. Video en donde a una adulta mayor le pinchan el brazo con una jeringa vacía ha causado todo tipo de suspicacias. Desde la clínica en Santander afirman que fue un error humano. Informe especial de Red Más Noticias. Llegamos hasta el punto exacto del bombardeo al campamento del disidente Gentil Duarte. El ejército explica presencia de menores en combate. James sigue sin jugar, no lo hará en lo que resta de marzo. Desde que llegó a Europa suma más de 500 días lesionado. Y la actriz colombiana Marcela Mar pone el dedo acusador, asegura que un actor extranjero se pasó de apasionado en una escena de cama. Esto es Red Más Noticias, emisión central. Y comenzamos, el propio presidente Iván Duque entregó detalles de la cumbre que sostuvo con líderes del Partido Comunes, el movimiento político que ahora conforman exintegrantes de las FARC. El mandatario confirmó que se reunió a mediados de esta semana con Rodrigo Londoño y con Pastor Alape. El encuentro fue el pasado miércoles, pero solo hasta hoy el presidente Iván Duque entregó detalles de la cumbre secreta
con Rodrigo Londoño y Pastor Alape, interlocutores de los acuerdos de La Habana, quienes se encuentran arropados por el Partido Comunes. Hace exactamente 2 días tuvimos una muy importante reunión que fue convocada por la Oficina de Observación de Naciones Unidas en nuestro país. Ahí me acompañaron el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, el consejero para la estabilización, el doctor Emilio Archila, la jefe de gabinete de la Casa de Nariño, María Paula Correa, y nos encontramos también con dirigentes, tanto del Partido Comunes como también con personas que están trabajando en el proceso de reincorporación. Duque capoteó los comentarios que desde el inicio de su gobierno han desconocido su compromiso en la implementación de los acuerdos de paz. ¿Con qué idea? Con la idea de acelerar y mostrar el avance en distintos frentes, en los frentes de titulación, en las obras PEDET, hablar también de manera muy particular de todas las intervenciones que se están haciendo para llevar la agricultura por contrato a distintos lugares del país y también el enfoque en los planes de desarrollo con enfoque territorial. De la reunión se sabe poco. El mandatario no entregó más detalles de forma y fondo. Se supo que el presidente Duque se comprometió a fortalecer la participación de los comunes en la política. Y hablamos ahora de noticias de la capital. La alcaldía de Bogotá metió en cintura a las plataformas de domicilios que operan en la ciudad. Desde el próximo jueves estará prohibido el parrillero en las motocicletas que presten este servicio. Los anuncios fueron hechos tras un consejo de seguridad donde se evaluó la crítica situación de inseguridad que vive Bogotá. En 2 días, en casos de inseguridad y sicariato, se han registrado 6 muertos y 2 heridos, entre ellos el asesinato del patrullero Edwin Caro. Se prohíbe el parrillero en motos a domicilio. Los domiciliarios no necesitan parrillero. Hasta esta mañana, la alcaldesa se mantenía firme en su decisión de no restringir la movilidad de los parrilleros. Sin embargo, su postura cambió horas después. No vamos a hacer una restricción general del parrillero de moto. Lo vamos a hacer donde de verdad hemos identificado que se está abusando, que es parrilleros en moto de domiciliario. Insisto, tenemos un caso de muchos reciente esta semana muy doloroso. ¿Quiénes asesinaron a nuestro patrullero Edwin Caro? 2 supuestos domiciliarios que iban compartiendo moto. Algunas de las medidas de la alcaldesa Claudia López a propósito de la ola de criminalidad que se tomó la ciudad parecen más que otra cosa paños de agua tibia. El día de ayer la alcaldesa señalaba que la medida del parrillero en moto no era efectiva y sin embargo hoy la está implementando. Vemos improvisación. Los domiciliarios deberán tener sus papeles al día y estampar sus nombres y apellidos y número de identificación en el casco, maleta y en la bicicleta o moto. Las empresas tienen que cumplir con las leyes, nada de vincular gente ilegal, indocumentada, con antecedentes. Quienes incumplan tendrán fuertes sanciones. La empresa Rappi reaccionó a los controles. Tenemos un proceso claro de validación y registro de repartidores que incluye chequeo de antecedentes penales, criminales y legales realizado por un tercero especializado en esa actividad. Adicionalmente se revisan listas contra el lavado de activos y financiación del terrorismo. Historial vehicular se aplica, afiliaciones, seguros y medios de comunicación. Estas consultas se hacen en más de 100 bases nacionales e internacionales. Empresa, comercio o plataforma tecnológica que no cumpla estas mínimas condiciones será multada por cada sanción y cada domiciliario que encontremos de su empresa no cumpliendo las normas, recibirá una multa la empresa o la plataforma. Y si las multas y los incumplimientos son reiterados, suspenderemos el servicio de esa plataforma. Las plataformas también deberán contar con áreas privadas para el estacionamiento de su personal, dotadas con baños, cocina y conexiones eléctricas. Desde la otra semana se instalarán 30 retenes más del Ejército y la Policía para hacer cumplir los anuncios. Y terminó hace poco la audiencia de Wilkerson Hernández, el venezolano capturado por la muerte del patrullero Edwin Caro. El juez, que entre otras cosas reprendió al sindicado pidiéndole un mejor comportamiento, lo envió a la cárcel Modelo. Se calcula que Hernández podría pagar 50 años de prisión. Ante el Juzgado de Control de Garantía 11, Wilkerson Sly Hernández se declaró inocente. No obstante, el ciudadano venezolano fue imputado por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas agravado. ¿Desea aceptar los cargos? No, no acepto. Bien, ese es un hecho que usted tiene. No puede ser obligado a aceptar los cargos. El proceso continuará su trámite conforme a las previsiones del Código de Procedimiento Penal.
Durante la audiencia, el imputado aseguró: quisiera dar mis declaraciones porque yo de verdad no le disparé a ningún policía. El interrogatorio fue entre mi amigo y los policías. Yo lo que hice fue correr. Entonces tendría que hablar con mi abogado porque de verdad yo no maté a ningún policía. Yo lo que hice fue correr como se ve en el video. Y no tenía un arma 32. Yo sé que cometí un error hasta con ese muchacho, sí, es verdad. Pero él solo me iba a llevar a mi casa. Él me sorprendió con eso que sucedió. Por eso yo corrí asustado. Si me podía ser trasladado hacia mi país. Por otro lado, el ente acusado reveló que la agente de policía Angilisset Lozano Urueña revisó las cámaras de seguridad instaladas en el lugar de los hechos y encontró que el extranjero habría lanzado el arma. La diligencia judicial, donde la fiscalía pediría medida de aseguramiento, se retrasó debido a que el custodio no tenía listo el computador para que el sindicado participara y se conectara a la audiencia virtual. Después de 1 hora y 15 minutos, inició la reunión judicial. Por otro lado, el juez llamó al procesado a tener un comportamiento acorde al acto. Teatro, muchos ademanes que no van con la administración de justicia, y no van con el acto, sino que es el hecho que se está investigando es un delito muy grave que no creo que sea como por objeto de risa. Inmediatamente el ente acusador explicó los elementos probatorios, argumentación y petición. La procuradora también resaltó que el sindicado permanecía ilegal en nuestro país. No solo se busca con la privación de la libertad del aquí imputado evitar ese peligro para la comunidad y proteger a la sociedad. El juez decidió enviar al venezolano a la cárcel como medida de prevención fundamentado en el material probatorio. Para lo cual pues se emitirá la correspondiente boleta de detención ante el director de la cárcel nacional modelo de esta ciudad. Medida de aseguramiento entonces para este hombre. Y pese a la polémica desatada y a esa carta enviada por un grupo de concejales pidiéndole moderar su discurso, la alcaldesa Claudia López se ratificó en esa postura de responsabilizar mejor de la inseguridad en Bogotá a una minoría de venezolanos que, asegura la mandataria, matan para robar. En la comunicación, además de pedir una rectificación, los concejales aseguran que la alcaldesa está desviando la atención del problema central, que es la falta de una política contundente contra la AMPA en la ciudad. Yo sí creo que ella está apelando a esta estrategia de la xenofobia porque sabe que es populista, porque sabe que le llega a mucha gente que va a rechazar y va en cierta forma a comprarle el discurso y decir, sí, efectivamente los venezolanos son los responsables, y olvidarse que la responsable de la política de seguridad es ella, es la alcaldesa. Entonces a mí sí me parece que está apelando a esa estrategia que han utilizado, por ejemplo, figuras como Trump en el mundo, claramente. En Red Más Noticias de la Mañana, el concejal Carlos Fernando Galán aseguró que la mandataria no está cumpliendo con su papel de ser la jefe de policía, algo que prometió en campaña. La alcaldesa, por su parte, se reafirmó en lo dicho ayer. Pero esa minoría violenta, que atraca, que mata, por robar un celular como pasó el año pasado, por una requisa con nuestro policía, pues claro que tenemos que enfrentarla. De manera que yo no soy una alcaldesa ni de escritorio ni de hipocresías de políticos. Yo soy una alcaldesa de territorio, trabajando con la gente. Y agregó que los ciudadanos no aceptan las hipocresías de algunos cabildantes. Entonces resulta que ahora los ciudadanos, además de todo, además de que están fregados, además de que tienen desempleo, además de que los atracan, van a terminar insultados por los políticos que les dicen xenófobos. No, señores, los problemas no se resuelven si no se reconocen y no se enfrentan. Es que esto no es que percibimos, es que a Edwin lo mataron 2 migrantes muy violentos. López hizo claridad que su mensaje no es discriminatorio, sino una realidad que se vive en las calles. Este tema de la inseguridad en Bogotá, lo que está pasando, los últimos hechos que han azotado la capital de la República, ¿será percepción? Son hechos concretos. ¿Cómo interpretarlos? ¿Cómo entenderlos? Pero sobre todo, ¿cómo solucionarlos? Doctor Julián Quintana, abogado, penalista y exdirector del CTI. Es un gusto saludarlo. Bienvenido a Red Más Noticias. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todas las personas que nos ven. Doctor Quintana, usted conoce muy bien los asuntos de política criminal. Una situación como la que se está presentando en Bogotá, ¿a qué se debe? ¿Realmente a un núcleo de ciudadanos extranjeros o a un descuido de la política de seguridad de la capital? Sin duda alguna uno tiene aquí que identificar responsabilidades y lo que se denota en el plano material
es que hay una gran omisión por parte de la administración, en este caso la Alcaldía de Bogotá, que es la jefe de la policía, en políticas idóneas y efectivas para poder controlar y contrarrestar el delito. Lo que vemos es una criminalidad sin precedentes en Bogotá. Por lo menos hace 15 años no teníamos unos hechos tan lamentables que registrar en nuestra ciudad. Es increíble. En solo un día se produjeron casi 3 tiroteos consecutivos. Eso es muy grave. Y no en vano, obviamente, está la percepción de los ciudadanos que se sienten inseguros, casi un 73% de ciudadanos. Entonces yo sí pienso que la gran falencia que se ha tenido en nuestra administración es la falta de una política criminal clara para poder mitigar este fenómeno delincuencial, que lo que vemos es que cada día es mucho más peligroso. Doctor Quintana, una política criminal para una ciudad con 9 millones de habitantes debe tener ¿qué prioridades? Es muy importante canalizar las alertas tempranas y sobre todo de aquellos ciudadanos que son guardas de seguridad, que están en los almacenes, que están en las calles. Por eso, en anteriores administraciones, las redes de apoyo eran fundamental, porque eran el primer ojo, el primer testigo que le daban esa información a las autoridades. Y lo que vemos es que hay una ciudadanía que denuncia y no pasa absolutamente nada. Vemos una ciudadanía que hoy no tiene canales de comunicación para poder alertar a las autoridades. Y ante ello, obviamente, que ese primer requisito está fallando. Ahora bien, la capacidad de la policía. Vemos una policía temerosa de alentar actuaciones, seguramente porque ve en la alcaldía, y esto es una apreciación personal, no ve apoyo por parte de la alcaldía, y eso obviamente repercute en los procedimientos policiales. Es diferente cuando el policía sabe que si va a hacer su procedimiento va a tener el respaldo de la alcaldía, pero parece que hoy los policías le pidieran un favor a los delincuentes para que se dejen requisar, para pedir antecedentes, para poder hacer su trabajo. Y eso nosotros lo estamos viendo incluso en los videos. Los protocolos se están dejando a un lado. Hay que requisar, tomar distancia, hacer que levanten las manos los presuntos delincuentes, pero lo que vemos es una policía desmotivada, una policía que no tiene herramientas y una policía que evidentemente está fragmentada y en choque constantemente con la alcaldesa, y yo creo que así es imposible hacer un buen trabajo en equipo. Lamentablemente la delincuencia hoy le está ganando a la administración, a la alcaldía de Bogotá. Doctor Quintana, usted conoce la manera de pensar de los criminales, porque usted durante muchos años fue director del CTI. ¿Usted cree que esta pelea que hay constante entre la alcaldesa y la Policía Nacional la están capitalizando los delincuentes en la capital? No tengo la menor duda. Los delincuentes de hoy son muy sofisticados y obviamente que en esas estrategias aprovechan la debilidad de la policía para poder hacer todos sus actos criminales. Miren ustedes, esa debilidad se representa en que hoy la delincuencia lamentablemente no respeta a nuestra Policía Nacional. Pensarán, si la alcaldesa no lo respeta, pues mucho menos los delincuentes. Y la ciudadanía en muchos casos ha retirado ese apoyo vital que antes tenía la policía. Antes ser policía era una virtud, antes ser policía era un tema de orgullo, pero lo que vemos es que están rotulados, es que la alcaldesa se la pasa hablando mal de ellos, y obviamente que eso baja mucho la moral de los efectivos de la policía, y sin duda alguna eso se ve representado, primero, en que los delincuentes ya no le tienen miedo, y segundo, en que la ciudadanía no está apoyando a nuestra policía, precisamente por esa misma estigmatización que el alcalde hace muchas veces de esas manzanas podridas de la policía, que deben responder por sus actos irregulares. Pero la mayoría de policías son personas buenas, personas que se han capacitado, que aman a nuestro país y que todos los días arriesgan sus vidas para que nosotros estemos seguros. Yo sí creo que ese ha sido un gran problema de la alcaldía y que los criminales están capitalizando bien. Doctor Quintana, sobre el asunto de los venezolanos, la señora alcaldesa dice que es un grupo pequeño, pero sumamente violento. Dice, palabras de la alcaldesa, que ellos matan para robar. ¿Qué tan cierto es esto
¿Y qué tan cierto puede ser que de pronto ya lo esté utilizando como herramienta política? Mire, yo creo que la alcaldesa nos ha acostumbrado a que día a día le echa la culpa de sus responsabilidades a alguien. Siempre sale algún culpable y nunca asume sus deberes. Con rigor, como debe hacer una alcaldesa, si hay problemas, corregirlos. Pero lo que vemos es que ella lo que hace es echarle la culpa a los demás. Entonces, en este caso en concreto, ahora le echó la culpa a un grupo de migrantes. Aquí no importa la nacionalidad, es que todos los delincuentes por naturaleza son peligrosos. Eso no es que sean de un país u otro, la delincuencia es una. Y la policía en ese sentido tiene que responder independientemente de dónde es el delincuente, sea de un país o sea de otro. La contundencia es igual, pero yo creo que no podemos nosotros como bogotanos esperar a que la alcaldesa diga que es un problema de nacionalidades, que obviamente que no solamente pasa en Colombia, sino en todos los países. Lo que esperamos es que la alcaldesa tome cartas en el asunto. Lo que esperamos es que se materialice realmente una política adecuada para contrarrestar la delincuencia, no que le eche la culpa a los demás. Estamos cansados de eso. Entonces yo sí pienso que falta, yo creo que mucha sensatez por parte de la alcaldesa, asumir sus responsabilidades, tomar acciones inmediatas y reconocer los errores. Y eso le ha faltado a la alcaldesa, porque lo que hace es muchas veces, en mi apreciación, sacar réditos políticos, culpar a los demás y con eso piensa que está ganando popularidad, pero vemos que el efecto es contrario. Cada día la gente se decepciona de nuestra alcaldesa. Finalmente, doctor Quintana, la alcaldesa también dice que hay una falta grande de pie de fuerza en la capital de la República. ¿Eso puede afectar la capacidad de reacción? Yo pienso que hay que saber administrar los recursos. Uno como gerente, por ejemplo, en mi experiencia como director del CTI, pues uno quisiera tener muchos más efectivos, pero uno tiene que trabajar con lo que hay. Y existen políticas de priorización, existen políticas de investigación criminal, también de prevención del delito, que permiten hacer una excelente injerencia de prevención en focos, siempre y cuando uno tenga determinados esos focos. Pero si uno no tiene un análisis de cómo es el panorama delincuencial en la ciudad, pues obviamente que no va a poder hacer nada, así sea con un policía o sea con 1 millón de policías. Esto hay que afrontarlo de manera inteligente, hacer análisis criminal, hacer un contexto delincuencial, identificar las organizaciones delictivas, por ejemplo, económicamente, ¿quién las está nutriendo? Eso no lo sabe la alcaldesa. Ella piensa que con salir y patrullar con un megáfono, la delincuencia va a salir corriendo y eso no es cierto. Esto hay que meterle seriedad, hay que meterle análisis criminal y eso es lo que le ha faltado a la ciudad de Bogotá en cabeza de la alcaldesa. Dice ser la jefe de la policía, pero hoy no ha dado ninguna solución a esta grave problemática de la inseguridad en nuestra capital. Pues doctor Julián Quintana, gracias por atendernos a esta hora y dejarnos saber su opinión sobre lo que está pasando aquí en la capital de la República con la seguridad. Feliz noche y gracias por estar con nosotros. Feliz noche, muchas gracias por la invitación y un saludo para todos. Bueno, pues finalmente, después de un Consejo Extraordinario de Seguridad en la ciudad de Bogotá, se empezaron a tomar medidas. Algunas de esas medidas las veníamos clamando desde distintos medios, en medio de la opinión pública, distintos sectores, y hasta ahora se empiezan a tomar esas medidas. Ustedes han visto las distintas notas, pero creo que lo más relevante a estas alturas es ver qué hay de nuevo en el entorno, y son esas medidas que ha planteado la Alcaldía de Bogotá para los domiciliarios en la ciudad. Ustedes han visto y las resumimos rápidamente. En primer lugar, que los domiciliarios no pueden llevar parrillero. En segundo lugar, las empresas que tengan domiciliarios deben ocuparse de identificarlos claramente en su vestimenta, saber quiénes son o cuál es la placa o cuál es su identificación. En tercer lugar, que no haya contratación ni de indocumentados ni de personas con antecedentes judiciales. En cuarto lugar, que la empresa se haga corresponsable de las actividades ilegales en que puedan incurrir sus domiciliarios. Y finalmente, que las empresas construyan y tengan a disposición infraestructura para que los domiciliarios, mientras están esperando atender un servicio, puedan resguardarse allí, puedan estar allí descansando.
En ese sentido, vale la pena destacar que por lo menos la medida del parrillero y la de la identificación clara se habían venido pidiendo por parte de la comunidad y se habían demorado las autoridades en tomarla. Ahora vendrán 5 días para que reaccionen los distintos interesados y finalmente esto se convierta en norma. ¿Qué han dicho las empresas de domiciliarios? Principalmente Rappi, que es la principal involucrada en toda esta discusión y la potencialmente más afectada por estas medidas, pues ha dicho un par de cosas. La primera de ellas, que está de acuerdo con que haya un control más estricto sobre las empresas y los domiciliarios, pero que eso no significa que se vaya a estigmatizar o que se vaya a discriminar o que se vaya a señalar ni a empresas, ni a domiciliarios, ni a nacionalidades. Primer punto que ha dicho Rappi. El segundo punto que ha dicho Rappi, que va a acatar algunas de estas medidas, lo ha dicho explícitamente. Ha dicho, por ejemplo, que entre sus empleados no hay ninguno que tenga, bueno, ojo, Rappi dice que no tiene empleados, que entre los domiciliarios que trabajan con ellos no hay ninguno que tenga antecedentes judiciales, que ellos se ocupan de verificar esa situación, pero que fuera de eso, todas las mañanas empiezan a revisar mediante una aplicación quiénes van a hacer servicios ese día, tienen que mandar sus fotos, garantizar que son ellos, etcétera, etcétera. Pero entramos al rollo de los empleados, porque Rappi no se ha pronunciado acerca de 2 cosas. La primera de ellas, si se hace o no corresponsable de lo que sus domiciliarios hagan en términos de potenciales delitos. Y entre otras cosas no se ha pronunciado porque ustedes recordarán que Rappi, como dijimos hace un momento, no reconoce como empleados a los domiciliarios, no reconoce una relación laboral con ellos. Rappi sigue diciendo, yo soy una plataforma que conecta a 2 lados de una transacción. Personas que tienen tiempo y se dedican a hacer las compras y a llevarlas a la otra punta de la transacción. Personas que necesitan alguna clase de producto. Y en esa medida Rappi no reconoce ni ningún tipo de pago de seguridad social, ni ningún tipo de relación laboral. Y ahora vamos a ver qué pasa en estos próximos 5 días, a ver si reconoce o no que hay una potencial corresponsabilidad de los actos ilegales que puedan cometer los domiciliarios. Pero un punto adicional, tampoco se ha pronunciado sobre el requisito de la alcaldía acerca de tener una infraestructura en la cual puedan descansar los domiciliarios que trabajan para la aplicación. Ya en el pasado se les ha pedido varias veces ese requisito, se les ha pedido tener ese recurso para atender a sus domiciliarios y Rappi sí, por allá hizo una instalación, una segunda, pero sigue existiendo una inmensa cantidad de domiciliarios en las calles. Y habrá gente que dice, no, pues es que se le va a encarecer mucho a Rappi con toda esta cantidad de medidas que le pusieron. Quiero recordarles algo, el año pasado, en el segundo semestre, Rappi fue evaluada en $1.000 millones. Si uno con una empresa, que es el único unicornio próspero de Colombia, evaluado en $1.000 millones, no tiene cómo atender adecuadamente a sus empleados, no tiene cómo atender adecuadamente los requisitos de seguridad de una alcaldía y no tiene adecuadamente cómo atender a esos mismos domiciliarios para evitar que estén en todas las esquinas y en todos los rincones de las calles de la ciudad, pues estamos francamente fregados. Cambiamos de tema. Miramos cómo avanza el plan de vacunación en diferentes lugares del mundo. Estados Unidos ya puso más de 100 millones de vacunas contra el COVID-19, alcanzando la cifra récord de 2.9 millones de inmunizados. Entre tanto, la Organización Mundial de la Salud autorizó la vacuna de Johnson & Johnson, mientras más países se suman a la suspensión de la dosis de AstraZeneca. A Dinamarca, Noruega, Italia, Islandia, Estonia, Lituania, Letonia y Luxemburgo, Tailandia y Bulgaria se sumaron a los países que suspendieron la vacunación con dosis de AstraZeneca. Anunciaron que la medida va hasta que terminen las investigaciones. Pero siempre que haya una investigación abierta sobre estos efectos secundarios, por la seguridad del público tailandés, tendremos más confianza cuando se confirme que la vacuna que administraremos sea segura. Así anunció Bulgaria su decisión. Estoy ordenando que se suspendan las vacunas de AstraZeneca, la vacuna británica, hasta que recibamos una confirmación por escrito sobre su seguridad de la Agencia Europea del Medicamento. Si no, no. Hasta entonces la suspenderemos. Ante la decisión de los países y las dudas que empiezan a generarse por sus efectos secundarios, la OMS asegura que no hay razón para dejar de usar la vacuna de AstraZeneca.
Es muy importante entender que las autoridades sanitarias de varios países están diciendo que el beneficio supera el riesgo. Eso es importante. Ahora, la única razón por la que ha habido una suspensión en algunos países es porque estudian esas señales. AstraZeneca es una vacuna excelente y al igual que otras que se están usando, y como dije, hemos revisado los datos sobre esto y hasta la fecha no se ha demostrado que las muertes hayan sido causadas por la vacunación. Y que las investigaciones están en curso. El comité asesor de la OMS está analizando estas señales particulares y se reunirán pronto y asesorarán a los de la OMS sobre cualquier señal de seguridad o inquietudes sobre cualquier vacuna, y actualmente están evaluando los informes de AstraZeneca. Tan pronto tengamos el informe completo de nuestro comité, se lo comunicaremos al público. Entre tanto, la Agencia Europea de Medicamentos pidió agregar alergias graves a la lista de posibles efectos secundarios de la vacuna Oxford AstraZeneca después de ser detectados casos en Reino Unido y recomiendan una actualización de la información sobre el producto que incluya anafilaxia e hipersensibilidad como efectos secundarios. Una recomendación que se basa en un examen de 41 posibles casos de anafilaxia detectados en 5 millones de vacunados en Reino Unido. La anafilaxia es una reacción alérgica grave que puede empezar muy rápido y los síntomas pueden llegar a ser fatales. AstraZeneca asegura que no existen pruebas de un riesgo agravado de trombos por la administración de su vacuna. Mientras avanzan las investigaciones, la vacuna de Johnson & Johnson fue aprobada por la OMS. Hoy, la OMS otorgó una lista de uso de emergencia a la vacuna COVID-19 de Johnson & Johnson, convirtiéndola en la cuarta vacuna en recibir la aprobación de la OMS. La lista de uso de emergencia es la luz verde para que COVAX obtenga e implemente una vacuna, como ustedes saben. La vacuna de Johnson & Johnson es la primera en ser incluida como un régimen de dosis única. Es la primera vacuna de dosis única y puede mantenerse a una temperatura entre 2 y 8 grados centígrados hasta por 3 meses. Y aunque en algunos países, como ya lo veíamos, se registraron efectos adversos tras la vacunación con la dosis de AstraZeneca, el Ministerio de Salud en Colombia aseguró que las evidencias muestran que estas vacunas sí son seguras, por lo que no descarta usarlas aquí en el país. El próximo 31 de marzo llegarán 244.000 vacunas de ese laboratorio por el mecanismo COVAX. Hasta la fecha, la Agencia Europea de Medicamentos ha dicho que no considera, o la evidencia que ellos tienen, la información que ellos tienen es, no hay una asociación entre la vacuna y estos eventos adversos. Ellos consideran que sigue siendo seguro. Las vacunas de AstraZeneca llegarán al país en las siguientes 2 semanas, pero ante la situación que está ocurriendo, no hay ninguna intención de suspender la vacunación. No hay evidencia suficiente para decir que no la queremos usar y el beneficio que tenemos de esta vacuna sigue siendo muy grande. Pues vean ustedes el debate que se ha armado en el mundo alrededor de las vacunas de Oxford AstraZeneca. Acuérdense que estas vacunas son de las más baratas que han salido hasta el momento al mercado. Son de aquellas que no requieren ultracongelación, por lo tanto son de las más prácticas para países como Colombia, que tienen que llegar a rincones bastante alejados del país. Y fuera de eso hubo un debate previo en el sentido en que no tenía el 90, 93, 95% de efectividad que tenían en su momento las primeras que fueron autorizadas en el mundo, las de Pfizer, por ejemplo, sino que estaba alrededor del 70%. Sobre eso cerremos una discusión. La Organización Mundial de la Salud ha avalado vacunas de otra índole para otra clase de virus que apenas tienen el 51 o 52% de efectividad. Por lo tanto, ese porcentaje de 70% no nos debería preocupar. Pero al mundo sí le ha preocupado esta discusión sobre las posibles tromboembolias que pueden generar la vacuna de AstraZeneca. Y tengan presente ustedes, ya lo acabamos de decir en la nota, han suspendido su aplicación Dinamarca, Noruega, Islandia, Italia, Estonia, Lituania, Luxemburgo y los más recientes, Bulgaria y Tailandia. Lo han suspendido la aplicación de la vacuna de manera preventiva, no definitiva, preventiva mientras se evalúa a ver qué pasa. Pero también mientras se evalúa a ver qué pasa, la siguen aplicando para ver la otra cara de la moneda, Alemania, Francia, Portugal, Australia, México, Reino Unido, la cuna de la vacuna y otros países adicionalmente. ¿Por qué esta suspensión preventiva? Ustedes han visto en la nota,
porque en algunos lugares se han presentado pacientes a los que han tenido trombos después de la aplicación de la vacuna, y esos trombos pueden terminar siendo muy graves para la salud, evidentemente. Pero entonces miremos las estadísticas, que es lo que ha visto hasta el momento la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud dice: yo sigo avalando la aplicación de la vacuna AstraZeneca, y los números parecen estar de su lado. ¿Por qué? Porque hasta el momento se han aplicado 5 millones de vacunas en la Unión Europea, 11 millones adicionales en el Reino Unido, acuérdense ustedes, Brexit no está dentro de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Bueno, 11 millones adicionales, 34 millones en total en el mundo. Y para esa cifra de 34 millones en total en el mundo, el número de trombos que se han presentado, de pacientes con trombos, ha sido muy reducido. Dice AstraZeneca que incluso se han presentado menos casos de trombos entre todos los que han recibido la vacuna que los que se presentan usualmente en la totalidad de la humanidad, es decir, que la cifra estaría de su lado. Mientras sigue este debate, pues en Colombia todavía no se aplica la vacuna porque no ha llegado. Y acuérdense ustedes, para el 31 de marzo deben llegar 244.000 dosis al país y están compradas en total 10 millones de dosis para el país. Vean ustedes la gran ventaja que tiene, una de las pocas ventajas en realidad, el que las vacunas se demoren en llegar a Colombia. Cuando ya lleguen, creo yo que este debate va a estar científicamente resuelto. Y justamente volvemos al país para seguir hablando de vacunas. Un video publicado en redes sociales en el que se ve a una mujer mayor de 80 años en Santander cuando le pinchan el brazo para vacunarla, pero con una jeringa vacía, ha causado todo tipo de suspicacias. Desde la clínica en la que ocurrió este hecho afirman que simplemente se trató esto de un error humano involuntario. Por favor, relaje el brazo. Así comienza esta grabación en donde a doña Celina Bautista le están por aplicar la vacuna contra el COVID. Sin embargo, hay un problema, y es que luego de que la aguja está dentro del brazo, se ve claramente cómo el émbolo de la jeringa está abajo y sin nada adentro. En ese momento, la vacunadora parece darse cuenta del error, duda un momento y luego retira la jeringa, mientras que su compañera sigue dando indicaciones a la paciente y la despide entregándole el carné. La acompañante inmediatamente hace el reclamo. No, pero si no la han vacunado, solo la apoyó, pero no sé qué pasó. La respuesta de la trabajadora de la salud en tono jocoso fue esta. Yo creo que eso fue un simulacro. Sí. Para prepararla psicológicamente. Acto seguido le aplica la vacuna mientras se excusa, afirmando simplemente que se le salió. ¿Qué pasó la primera vez? No, es que se me salió. El episodio, olvido o no, no pasó desapercibido en redes. Inmediatamente teorías de robo y mercado negro vieron la luz. Al respecto, la clínica Foscal de Florida Blanca en Santander, donde tuvo lugar el incidente, envió un comunicado explicando que se trató de un error humano. Por su parte, desde la Supersalud afirmaron que se llevarán a cabo las acciones de inspección a las que haya lugar, y la Contraloría también se puso a la tarea de averiguar si la cosa se trató solo de un descuido con doble pinchazo. En estos momentos se ha desplazado un equipo de la Contraloría General para poder determinar cuáles fueron las causas que dieron lugar a este tipo de hechos. Asimismo, le solicitó a la Secretaría Departamental de Salud que nos informe si se han iniciado o no las investigaciones respectivas que den lugar a una sanción o a una amonestación. Y es que escenas como estas ya se han visto varias veces en Brasil, en donde se está investigando si hay algo más detrás de esas falsas vacunas. En el caso santanderiano, lo único que se puede comprobar por ahora es que la segunda dolió más que la primera. Uy, eso sí me dolió. Bueno, pues vuelve a aparecer esta clínica Foscal, ubicada en Florida Blanca, y al ladito de Bucaramanga, o integrada a Bucaramanga prácticamente, en los medios de comunicación. Acuérdense ustedes que en esta clínica Foscal fue donde se presentó ese primer caso de alguien que supuestamente se saltó la fila para hacerse vacunar. Recuerden ustedes, fue el cirujano plástico Camilo Reyes. Él en su defensa dijo: a mí me convocaron, yo recibí los mensajes, puedo mostrar los correos electrónicos, etcétera, etcétera. Bueno, ahora vuelve a aparecer Foscal en la opinión pública, pero en este caso ustedes lo han visto y en las últimas horas han seguido el debate.
alrededor de esta enfermera que habría vacunado hipotéticamente, pero en realidad no, a la señora Celina Bautista de Alvarado. Y ustedes han visto el video, sí le pone la inyección, sí le pone la jeringa, le clava la aguja, pero resulta que no hay nada dentro de la jeringa. Y allí es difícil entrar a juzgar, porque está de por medio no solamente la confianza en la campaña de vacunación, la confianza en una institución, sino también una de las servidoras de la salud, una de las trabajadoras de la salud, que bastante han hecho por el país en los últimos tiempos, jornadas larguísimas, jornadas extensas, y seguramente es posible que pueda haber un error humano, como lo ha argumentado no solo la jefe de enfermería de la clínica cuando le fueron a reclamar, vea lo que pasó, sino también la misma clínica en su comunicado de prensa. Un error involuntario que ya ha sido subsanado. Pero cada cual no puede dejar de hacer su propia evaluación revisando el video. Y creo yo que hay un elemento a favor de la enfermera y unos cuantos en contra de la enfermera y de la institución. Y en la mitad, pues vaya a ver qué conclusión saca cada cual. Elemento a favor, el que cuando aparece en el video que se va a hacer la inyección, se va a inyectar la vacuna, y la enfermera se da cuenta que no está pudiendo inyectar nada porque la vacuna está vacía, la que grita ¡ay! Es la enfermera, no grita ¡ay! La paciente por el pinchazo, no grita ¡ay! La nieta, grita la misma enfermera, muy pasito, pero grita ¡ay! Si estuviera verdaderamente aquí conspirando para robarse las vacunas, seguramente pasaría totalmente callada. Pero en el otro plato de la balanza hay por lo menos dos cosas que sí dejan mucha inquietud entre la gente. La primera de ellas, que no obstante haber gritado ¡ay! Muy pasito, deja la jeringa inyectada y deja la aguja dentro de la paciente por lo menos 2 segundos, como esperando a ver qué pasa, alguien reacciona, no reacciona, etcétera, etcétera. Y no dice nada una vez le retira la aguja del brazo a la paciente. Es decir, si verdaderamente se dio cuenta y lo lamentó, debería decir, un momentico, vamos a repetir, me equivoqué. No, se queda callada. La que termina identificando que hay una irregularidad es la nieta. De lo contrario, nadie se habría dado cuenta de nada. Y esto incluye, y este es el segundo elemento en el plato negativo de la balanza, al auxiliar que está llenando y entregando el carnet de vacunación. Porque el auxiliar, sin pararle bolas al famoso ¡ay! De la enfermera, ni decir absolutamente nada, va entregando el carnet y cuando le dice la nieta, un momentico, pero es que todavía no la han vacunado, la auxiliar muy rápidamente, ni siquiera le pregunta a la enfermera, pero sí le vacunó, no le vacunó, ¿qué fue lo que pasó? Muy rápidamente dice, ¡ay! Yo creo que aquí fue un simulacro, esto debió ser un simulacro de vacunación. Tener esa respuesta tan a la mano y tan rápida y sin inmutarse prácticamente. Allí están los elementos de juicio, en un plato de la balanza, en otro plato de la balanza. Cada cual se formará su propia opinión, pero lo importante es que la Fiscalía, que está haciendo la investigación, la Clínica Foscal, la misma enfermera que ojalá no se haya metido en ningún rollo y ojalá no tenga ninguna responsabilidad y todos sigamos apoyando al personal de la salud, estemos de acuerdo en que de aquí en adelante hay que tener un ojo vigilante para que cualquier persona que se vaya a poner la vacuna le muestren la jeringa, le muestren el vial es donde viene la vacuna efectivamente, y le muestren todos los procedimientos cumpliendo un protocolo para que no se vuelva a presentar un caso ambiguo como este. Nada que hacer, Mauricio, toca checklist de cada una de las cosas que se necesitan cuando cada uno de nosotros estemos en ese proceso de vacunación. Cambiamos de tema. Un equipo de Red Más Noticias sobrevoló el punto exacto donde se produjo el bombardeo contra el campamento de alias Gentil Duarte. Conocimos detalles inéditos de la operación y el ejército respondió además a esa polémica por la posible presencia de menores de edad en este operativo militar. Informe especial. Bajo la espesa selva del Guaviare se esconde quien para las autoridades es el símbolo del mal en Colombia. Alias Gentil Duarte, el máximo cabecilla del grupo disidente Jorge Briceño Suárez. Lo único que hace es, desde ese centro de gravedad, atacar a toda la población civil, atacar las estructuras del Estado. Los departamentos de Guaviare, Caquetá y El Meta son los de mayor injerencia de los más de 300 hombres que están bajo el mando de este temido guerrillero.
Para dar con Gentil Duarte, las fuerzas militares localizaron uno de sus campamentos minuciosamente, identificaron desde el sitio donde dormía hasta cada uno de los computadores donde reposa toda la información del criminal. Estamos en el municipio de Calamar, en el Guaviare. Para llegar al punto exacto donde se dio este operativo militar, tenemos que abordar un helicóptero del ejército que nos va a llevar en un viaje de por lo menos 30 minutos volando para llegar a la vereda Buenos Aires, donde se dio este golpe contra Gentil Duarte. El verde de la selva contrasta con este color maderoso. En este punto se registró el bombardeo. Encontramos 17 y entre otros pues hemos venido continuando las diferentes operaciones donde tenemos pues información de que ahí en el campamento había más de la estructura de él. El lugar parecía el escondite perfecto, ubicado en la profundidad de la selva, donde la inmensidad de la naturaleza reina y las aguas del río Ajajú bordean el corredor verde. La población civil más cerca de este centro de gravedad es aproximadamente a 80 kilómetros. Ante la polémica que ha suscitado este operativo por la posible presencia de menores, el ejército aseguró que aún no tiene conocimiento de las edades de las personas que murieron y esperan que la fiscalía entregue el resultado. Todos los menores que se puedan encontrar en el sentido son combatientes, ahí no es de menores, sino que son combatientes armados. Insisten en que el operativo se desarrolló de acuerdo a las normas internacionales y citaron el artículo 13 del protocolo 2 adicional a los convenios de Ginebra. Toda persona, independiente de su edad, condición, sexo, creencia política o religiosa, cuando tiene una participación directa en hostilidades, se despoja de un estatuto de inmunidad y protección. También se refirieron a alias La Mocha, la joven que han encontrado luego de 2 bombardeos diferentes, uno de estos en Caquetá, cuando era menor de edad. Es una persona que ya estuvo en un campamento, se recupera, se entrega a bienestar familiar, se sale de bienestar familiar y vuelve otra vez a su estructura. Detrás de la imponencia de este lugar donde confluyen la Amazonía y la Orinoquía, existen males como la tala indiscriminada, los cultivos ilícitos, una violencia que tiene nombre propio y sigue siendo el objetivo de las autoridades. Esta es una operación continuada, es una operación que no vamos a parar hasta ubicar a Gentil Duarte. Es Gentil Duarte uno de los principales reclutadores de niños. El verdugo de los más pequeños aún está escabullido dentro del monte. El petróleo de referencia Brent se negocia en promedio en $69.19 el barril. La libra café colombiano cerró en Nueva York a $1.32. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia aumentó 0,25% a 1.353 unidades. La tasa representativa del mercado para el fin de semana es de 3.575 pesos con 30 centavos. El euro se negocia en 4.274 pesos con 63 centavos. Las cifras son los 8.525 pesos, en que queda en promedio el precio del galón de gasolina en las 13 principales ciudades. El aumento es de 198 pesos por galón. Y mucha atención a la información. Esta joven que van a ver ya en sus pantallas se encuentra desaparecida desde el pasado martes cuando salió a hacer una diligencia en el barrio San Antonio, esto en el sur de Bogotá. Karen Sofía Valencia, de 14 años, viste una chaqueta color negro, jean azul y tenis blancos. Su familia asegura que ella fue vista por última vez en la calle 7 Sur, número 2009. Para cualquier información, se pueden comunicar a los números de contacto que tienen en pantalla, 320-302-3852, también al 323-584-2246 y al 311-238-6563.